Lo que vamos a hacer en esta clase son dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es describir la unidad de medida de la carga eléctrica. Y lo segundo que vamos a hacer es definir lo que es corriente eléctrica. Entonces, vamos por lo primero. Cuando hablamos de unidad de medida, es porque todas las cantidades físicas van acompañadas de una unidad de medida. Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, y nuevamente es un ejemplo, podemos decir que, supongamos, que tal día hubieron 23 grados Celsius de temperatura. En este caso, grados Celsius es la unidad de medida. Cuando queremos hablar de distancia, por ejemplo, podríamos decir que alguien recorrió cierta distancia. Por ejemplo, 10 kilómetros. En este caso, kilómetros es la unidad de medida de la distancia. Incluso podríamos hablar de masa. Entonces, cuando hablamos de masa, podríamos decir, supongamos, que podríamos decir que un objeto cualquiera tiene, qué sé yo, 25 kilogramos. En este caso, kilogramo es la unidad de masa. Bueno, nuevamente, las unidades físicas van acompañadas de una... Las cantidades físicas vienen acompañadas de una unidad de medida. En este caso, para la carga eléctrica, que la vamos a simbolizar con una letra Q, la unidad de medida es el coulomb, que se simboliza con una letra C. Se escribe Coulomb y es en honor al científico francés que logró medir la fuerza entre cargas eléctricas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que cierto material está cargado con 50 coulomb, es decir, que esa es la carga eléctrica que tiene ese material. En este caso sería una carga positiva, porque también podría ser de que dicho material tenga, dicho objeto tenga una carga de 50 coulomb, pero negativo. ¿Ya? Entonces en este caso sería carga negativa. Lo importante que la carga eléctrica se mide en coulomb y podemos tener cargas tanto positivas como negativas. ¿Ya? La unidad de medida, coulomb. Lo segundo que vamos a ver es el concepto de corriente. Y el concepto de corriente lo vamos a simbolizar con una letra I. Cuando uno habla sobre la corriente del río, hace referencia a la cantidad de agua que éste lleva. Por ejemplo, cuando tenemos un río muy caudaloso, decimos que es un río que lleva mucha corriente. A diferencia cuando tenemos un río poco caudaloso, que lleva poquita agua, es un río que lleva menos corriente. De aquí nos damos cuenta de que mientras más agua pasa por el río en cierto tiempo, mayor es la corriente del río. Si pasa poquita agua por el río en cierto tiempo, entonces el río lleva poca corriente. El mismo concepto lo vamos a utilizar, la misma relación la vamos a utilizar para definir el concepto de corriente eléctrica. Recordemos, si un río lleva mucha agua en cierto tiempo, es un río con mucha corriente. Si el río lleva poca agua en cierto tiempo, es un río con poca corriente. Al igual que en el caso del río, cuando cerramos el interruptor, vemos que por los cables, en este caso, fluye carga eléctrica. A este flujo de carga eléctrica le vamos a llamar corriente eléctrica. Mientras más carga pasa en cierto tiempo, mayor es la corriente eléctrica. Si pasa menos carga en cierto tiempo, entonces es menor la corriente eléctrica. Por lo tanto, a la razón de la carga que pasa en el tiempo, a eso le llamamos corriente eléctrica. Al igual que en el río, según decíamos, si mayor agua pasa en cierto tiempo, mayor es la corriente del río,
Aquí pasa lo mismo. Si mayor cantidad de carga pasa en cierto tiempo, mayor es la corriente eléctrica. Por ejemplo, ahora vemos que la carga eléctrica negativa está fluyendo más rápido. Por lo tanto, hay una mayor corriente eléctrica. De este modo, vemos que la corriente, que la vamos a simbolizar con una letra I, es la relación entre la carga que pasa en el tiempo que toma que pase dicha carga. Por ejemplo, supongamos que por un cable van a pasar 20 coulomb de carga, y para que pasen esos 20 coulomb se requiere un tiempo de 10 segundos. Entonces pasan 20 coulomb en 10 segundos, 20 coulomb de carga en 10 segundos. De esta manera vamos a calcular la corriente. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos número con número y unidad con unidad. Entonces, número con número primero y unidad con unidad después. 20 dividido 10, eso es 2, y nos quedaría coulomb sobre segundo. Pero cada vez que tengamos coulomb sobre segundo, eso va a ser una nueva unidad de medida, y entonces nos vamos a quedar con los dos, pero a coulomb sobre segundo le vamos a llamar ampere. Ampere es la unidad de corriente eléctrica.